Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda una vez más su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles infinitamente el favor que me hacen ustedes de acompañarme a través de este bendito canal, Cristo Rey Radio TV, para que continuemos una vez más recorriendo este maravilloso mundo de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí conmigo. Quisiera que me permitan leerles el Salmo 92 que dice: Es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche, con liras de 10 cuerdos y cítara, y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegra, Señor, con tus acciones. Yo exclamo al ver las obras de tus manos, cuán grandes son tus obras, oh Señor, y cuán profundos son tus pensamientos. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es el Señor. Él es mi roca, en él no existe falla. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Padre Santo, por esta gran bendición que tú nos has dado, Señor, de día a día, Padre, de despertar, de ver cuán grandes son tus obras en toda la tierra, Señor. Como dice la Biblia, dice, cuando veo los cielos, todo lo que es obra de tus dedos, Señor, me pregunto cuán grande es tu nombre, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias, amantísimo Dios, porque tú nos entregas día a día todas tus maravillas. Señor bendito, te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas presentes aquí, Señor, por este bendito canal, que nos hacen el favor de acompañarnos cotidianamente, Señor, y también para los que por primera vez se unen y a los que se van a unir a este hermoso grupo. Bendícelos, Señor. Dales todas las bendiciones, todos los anhelos de su corazón, Señor, llénaselos, Padre Santo, pero sobre todo dales la sanidad para ellos y sus familiares, Padre, porque sin tu sanidad no somos nada, Padre. Gracias, amantísimo Dios, porque nos diste a tu Hijo, Cristo Jesús, para que por medio de él seamos libres y seamos salvos, Señor. Gracias, amantísimo Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que la clase pasada vimos Esdras. Vamos a continuar con el siguiente libro que es Nehemías. Pero vamos a ver un corto video, una presentación, que no la vimos la semana anterior. Lo dejé para esta ocasión. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas.
Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las tres partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa.
Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «¡Obedezcan los mandamientos de la Torá!». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Bien, queridos hermanos, vimos la introducción de Nehemías. Nehemías estaba en el palacio del rey Artajerjes como encargado de las bebidas, puesto de confianza en ese tiempo en que los reyes temían ser envenenados. Es un hombre que tiene su porvenir asegurado. Sin embargo, va a dejar todo para el servicio de Dios. Permítanme agradecer a Bible Project Español
que nos permite utilizar este video y de forma gratuita para que también nosotros gratuitamente lo podamos reproducir. Gracias, Bible Español, Bible Project en su versión español, que nos permite utilizar este video. También quiero agradecer a Free Bible Imágenes, que nos permite usar las siguientes imágenes que vamos a ver de forma gratuita bajo los derechos de autor de Creative Commons Attribution Non Comercial No Derivatives 4.0 International License, que nos permite usar esto gratuitamente. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, Marian van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff de Gospel Imágenes, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum of New York, Profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Society of Bible Literature, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permiten utilizarlo gratuitamente. Bien, continuemos con nuestro libro de Nehemías, capítulo 1. ¿Cómo se sintió llamado Nehemías? Palabras de Nehemías, hijo de Acalía. El año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Hanani, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos sobrevivientes que habían regresado del cautiverio sobre Jerusalén. Me respondieron: allá abajo, en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Al oír esto me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del cielo y le decía: ay, Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Si hemos pecado contra ti, hemos pecado tanto, yo como la casa de mi padre, nos hemos portado muy mal contigo. No hemos respetado todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos que nos diste por medio de Moisés, tu servidor. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste: si ustedes son fieles, los dispersaré en medio de las naciones. Pero si se vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Estos son, pues, tus servidores y tu pueblo, que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores que encuentran sobre alegría en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Por ese entonces yo estaba cerca del rey, pues le preparaba sus bebidas. Libro de Nehemías, capítulo 2.
Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir su país. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes del mes de Nisán, como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. El rey me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Sin embargo, hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor, le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego? El rey entonces me respondió, ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey, si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados para reconstruirla. Como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? Fijé entonces un plazo y el rey consistió en que me fuera. Dije también al rey, si el rey así lo quiere, despache conmigo cartas a los gobernadores de las provincias que están más allá del Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Deme también una carta para Asaf, el gobernador del Parque Real, para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde viviré. Como la mano benevolente de Dios estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Cuando llegué donde los gobernadores de las provincias que están más allá del Éufrates, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo. Pero cuando Zambalat, el Horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Cuando llegué a Jerusalén, esperé 3 días. Luego salí de noche con algunos hombres sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y no tenía ningún otro animal más que aquel en que iba montado. Salí pues por la noche por la puerta del valle y me dirigí a la puerta del dragón y a la puerta del basural. Observé atentamente la muralla de Jerusalén. Había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas. Seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey, pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar. Entonces regresé subiendo de noche a lo largo de la quebrada. Examinaba a cada rato la muralla y después de me di media vuelta y me volví pasando por la puerta del valle. Los consejeros no sabían a dónde había ido ni lo que había hecho, pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los responsables, ni a los consejeros, ni a ningún otro funcionario. Pero entonces les dije, fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas. Sus puertas están quemadas. Vamos, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo y le transmití las palabras del rey. De pie, exclamaron, construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. Cuando Sanballat, el Eronita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe, supieron esto, se burlaban de nosotros, nos miraban con desprecio. ¿Acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad. El Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Por eso vamos a empezar el trabajo. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho ni herencia ni ningún recuerdo en Jerusalén. Libro de Nehemías, capítulo 3. Empiezan a reconstruir la muralla. El sumo sacerdote Eliasib se puso a trabajar
junto con sus hermanos y reconstruyeron la puerta de las ovejas. Instalaron el marco, pusieron las dos puertas y siguieron hasta la torre de las 100 y hasta la torre de Hananel. Después de ellos trabajaba la gente de Jericó y luego Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Gesena construyeron la puerta de los pescados, instalaron el marco y pusieron ambas puertas junto con los candados y trancas. Después se puso a trabajar Maremot, hijo de Urías, hijo de Jacós, seguido por Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Al último Sadoc, hijo de Baana. La gente de Tecoa se puso a trabajar, pero sus jefes no se dignaron a trabajar para su señor. Yoyada, hijo de Pasac, y Mesulam, hijo de Besodías, repararon la puerta del barrio nuevo, instalaron el marco y pusieron ambas puertas junto con los candados y trancas. Melatías de Jabaón y Jadón de Meremnot trabajaron a continuación junto con la gente de Gabaón y de Mizpa, que dependían del gobernador de la provincia a este lado del Éufrates. Después de ello fortificaron Jerusalén hasta la muralla grande. Uziel de la corporación de los orfebres y Hananías de la corporación de los perfumistas. Después de ellos trabajaron Rafafías, hijo de Ur, jefe de medio sector de Jerusalén. Luego Jedadías, hijo de Hamad, enfrente de su casa, y enseguida Hatús, hijo de Hasabneías. Malaquías, hijo de Harim, y Jasubub, hijo de Pajac Moab, repararon el siguiente sector hasta la torre de los hornos. Después seguía Salum, hijo de Jolés, jefe del otro medio sector de Jerusalén, quien trabajó con sus hijas Hanún y los habitantes de Sanao. Repararon la puerta del valle, la reconstruyeron y pusieron las puertas junto con los candados y las trancas. Reconstruyeron 500 metros de muralla hasta la puerta del basural. Malaquías, hijo de Recab, jefe del sector de Bet Hakerem, reparó la puerta de Basuray. Junto con sus hijos, puso ambas hojas, los candados y las trancas. Salum, hijo de Cal José, jefe del sector de Mizpah, reparó la puerta del manantial, reconstruyó, le puso techo y además ambas puertas con sus candados y trancas. Levantó nuevamente el muro de la cisterna de Siloé hasta los escalones que bajan a la ciudad de David. La cisterna se sitúa al lado del jardín del rey. Nemías, hijo de Betsur, continuó con los trabajos hasta las sepulturas de David, hasta la cisterna y hasta la casa de la guardia real. Después de él trabajaban los levitas, Rehum, hijo de Bani, Asabías, jefe del medio sector de Kela, luego sus hermanos Binul, hijo de Yenadad, jefe del otro medio sector de Kela, Eser, hijo de Yeshua, jefe de Mizpa, trabajó en el ángulo de la muralla, cerca de la casa de armas. Después de ellos venía Baruch, hijo de Sabai, después del ángulo de la muralla hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Después de él, en la siguiente sección, trabajó Meremot, hijo de Urías, hijo de Jacós, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el término. Los sacerdotes que vivían en los demás sectores trabajaron también en las reparaciones. Diniamin y Jasub frente a su propia casa. Azarías, hijo de Masasías, hijo de Hananías, cerca de su casa. En el sector siguiente trabajó Binui, hijo de Genabab, desde la casa de Azarías hasta el ángulo de la muralla. Luego trabajó Palal, hijo de Usai, cerca del ángulo de la muralla y de la torre que protege el palacio real, al lado del patio de la prisión. Pedaías, hijo de Pareas, trabajó hasta frente de la puerta de las aguas, hacia el este y hasta la torre del ángulo. Después de él trabajaron la gente de Tecoa, frente a la gran torre del ángulo y hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes trabajaron en las reparaciones, cada uno frente a su casa, partiendo de la puerta de los caballos de Sadoc, hijo de Imer,
frente a su propia casa. Semaías, hijo de Secanías, custodiaba la puerta del este. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, trabajó en el siguiente sector. Mesulam, hijo de Berequías, frente a su propia casa. Malaquías, de la corporación de los orfebres, trabajó hasta la casa de los sirvientes y de los comerciantes, que estaba frente a la puerta de la vigilancia, cerca de la sala alta del ángulo de las fortificaciones. Los orfebres y los comerciantes hicieron el trabajo entre esas dos salas y la puerta de las ovejas. Cuando Zambalá supo que estaban construyendo la muralla, se molestó mucho y montó en cólera, burlándose de los judíos. Declaró frente a sus hermanos y a las tropas de Samaria: ¿qué hacen estos pobres judíos? ¿Piensan tal vez que van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas? Y Tobías el amonita, que estaba a su lado, agregó: que construyan no más, pues cualquier zorro echará bajo su muralla. Escucha, Dios mío, cómo hemos sido humillados. Haz que los insultos recaigan sobre sus cabezas y que sean despreciados en un país donde están desterrados. No perdones su falta ni borres su pecado, porque insultaron a los que construían. Así fue como volvimos a levantar la muralla y la dejamos terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajaba con entusiasmo. Libro de Nehemías, capítulo 4. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la construcción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar ahí el pánico. Nosotros, en tanto, orábamos a nuestro Dios y habríamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por eso entonces decían los judíos: hay demasiados escombros y, y los portadores ya no dan más. Jamás podremos construir la muralla. Y nuestros adversarios decían: nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan. Antes de que nos vean, los mataremos, interrumpiremos sus obras. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces: van a venir a atacarlos de todas partes. Ubiqué, pues, a todo el pueblo por familias en los huecos de la parte baja de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, fui a decir a los jefes de los funcionarios y a todo el pueblo: no tengan miedo, piensan que el Señor es grande y terrible, y luchan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde ese día la mitad de mis hombres trabajaban y la otra, armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenían detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Los portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. Los que construían le llevaban su espada al cinto mientras trabajaban. Un encargado de tocar la trompeta estaba a mi lado, pues yo había dicho a los funcionarios y a todo el pueblo: la obra es muy exigente y muy extensa, y estamos dispersos en la muralla, alejados unos a otros. Por eso, apenas oigan el toque de la trompeta, vengan a juntarse con nosotros desde el lugar en donde estén, y que nuestro Dios combata por nosotros. Así trabajábamos desde que comienza el día hasta la aparición de las primeras estrellas, y la mitad sostenía sus lanzas. Por eso entonces dije también al pueblo: cada cual junto con su sirviente pasará la noche en Jerusalén, de noche harán guardia y de día estarán en la obra.
ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres, ni los que hacían guarda nos cambiamos la ropa y teníamos constantemente las armas en la mano. Libro de Nehemías, capítulo 5. Los ricos deben compartir los sacrificios del pueblo. La gente del pueblo y sus mujeres se quejaron que sus hermanos judíos tenemos que empeñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cambio de trigo si quieren comer y vivir. Otros decían, tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de trigo, debido a esta hambruna. Otros decían, además, para poder pagar el impuesto al rey tuvimos que pedir plata prestada, hipotecando nuestros campos y nuestras viñas. Sin embargo, somos de la misma sangre que nuestros hermanos y nuestros hijos valen tanto como los de ellos. Incluso tenemos que dejar en prenda a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a menudo aprovechan de ellas. ¿Qué más podemos hacer si nuestros campos y nuestras viñas ya pertenecen a otros? Al oír esta queja y esas palabras me enojé mucho. Después de haber reflexionado, llamé severamente la atención a los nobles y a los funcionarios. Ustedes imponen una pesada carga a sus hermanos. Entonces convoqué una gran asamblea y les dije, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en medio de las naciones, pero ahora ustedes venden a sus hermanos o los compran. Todos estaban callados, nadie replicaba, y añadí, lo que han hecho no está bien, ¿no quieren obedecer a nuestro Dios? ¿Quieren seguir las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos paganos? Yo mismo, mis hermanos y mis hombres les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condenémosle su deuda. Devuélvanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Condónenles la deuda de dinero, de trigo, de vino o de aceite que tienen con ustedes. Todos respondieron, devolveremos lo que recibimos en prenda, no exigiremos nada y haremos lo que tú nos dices. Entonces llamé a los sacerdotes e hice que todo el mundo jurara que iba a poner en práctica esa promesa. Luego sacudí las dobleces de mi túnica y dije, así eche Dios fuera de su casa y de sus bienes a cualquier hombre que no cumple esta palabra, sea así sacudido y que quede vacío. Y toda la asamblea respondió, amén. Y alabaron a Yahvé, el pueblo en tanto respetó su compromiso. Desde el día en que fui nombrado gobernador del territorio de Judá, en el año 20 de Atarjerjes hasta el año 32 de su reinado, es decir, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos cobrado el pan del gobernador. Los anteriores gobernadores habían esquilmado al pueblo, le cobraban 400 piezas de plata en pan y vino por día, y sus hombres abusaban del pueblo. Yo no hice algo parecido porque temía a Dios. Además, estuve tan absorbido por el trabajo de las fortificaciones que no compré campos y todos mis hombres estaban ahí trabajando. Se sentaban a mi mesa unos 150 nobles y funcionarios, sin contar los que llegaban de las naciones extranjeras. Cada día había que preparar un buey, 6 corderos escogidos y aves. Y todo eso era a mis expensas. Todos los días se traían muchos cueros de vino, pero a pesar de eso, nunca reclamé el pan del gobernador porque veía que esta obra era muy pesada para el pueblo. Acuérdate de mí, pues, Dios mío, no te olvides de lo que he hecho por este pueblo. Libro de Nehemías, capítulo 6, nuevas dificultades. Zambalat, Tobías el árabe, Gesén y los demás enemigos supieron que yo había reconstruido la muralla y que no quedaba ni un solo hoyo. Sin embargo, no había puesto todavía las hojas de las puertas. Entonces, Zambalat y Gesén me mandaron este mensaje. Ven a vernos a Ha-Kefirim en el valle de Ono, pues tenían pensado hacerme algo mal. Les mandé un mensaje con esta respuesta. Estoy tan ocupado en un importante trabajo que no puedo ir.
No voy a dejar todo tirado de repente para ir a verlos. Me mandaron a decir lo mismo 4 veces y cada vez les di la misma respuesta. Pues bien, a la quinta vez Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía: corre el rumor entre los extranjeros, y así me lo dijo Gazmú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Es por eso que reconstruiste la muralla, porque quieres ser rey. Incluso te has conseguido profetas para que te apoyen y proclamen en Jerusalén: Judá tiene ahora un rey. Como seguramente el rey se va a enterar de todo esto, mejor ven para que lo discutamos. Le mandé de vuelta esta respuesta: nada es cierto de todo lo que dices. Tú has inventado todo esto. Pues todos, queriendo meternos miedo, decían: se van a cansar de trabajar y la obra no se hará. Yo, en cambio, me empeñaba más todavía. Por ese entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Dalalías, hijo de Maitabel, porque no podía venir. Me dijo: reunámonos en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas del santuario, pues aquí están los que te van a matar y te van a matar de noche. Le respondí: ¿un hombre de mi clase va a huir? Uno cualquiera como yo no puede entrar en el santuario y seguir con vida. No iré. Me había dado cuenta de que no era Dios quien lo enviaba para advertirme, sino que Tobías lo había sobornado. Era para que tuviera miedo y cometiera un pecado haciendo lo que me decía. Eso habría dado motivo para perder mi reputación y avergonzarme. Oh Dios mío, acuérdate de Tobías y lo que hizo. Acuérdate también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que querían meterme miedo. Se terminó la muralla el 25 del mes de Elul. Se lo había reconstruido en 52 días. Cuando nuestros enemigos supieron esto, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Por ese mismo tiempo se multiplicó la correspondencia entre los nobles de Judá y Tobías, pues mucha gente de Judá estaba ligada a Tobías por el juramento que le habían hecho. Este era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Johananán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías delante de mí, al mismo tiempo que le contaban todas mis palabras, y este era Tobías, que me mandaba cartas para asustarme. Queridos hermanos, esta ha sido palabra de Dios. Permítame dar las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permitió utilizar el día de hoy estas imágenes gratuitamente a través de sus contribuyentes, como son Moody Publishers, Revelación TV, Sweet Publishing del artista Jim Paget, Child Evangelism Fellowship of Europe, The Glory Story, Marian van der Kruij, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumbo Project, Society of Bible Literature, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permitió utilizar estas imágenes gratuitamente. Hermanos queridos, gracias por acompañarme. Si Dios nos lo permite, la siguiente semana recontinuaremos con el capítulo 7. Me resta darles las gracias, hermanos, y permítame agradecer también a nuestro Dios, amantísimo Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que este día oyéramos de tu bendita palabra, Señor. Como ese pueblo de Israel, después de que había sufrido tantos años en que los habían deportado y los habían llevado
como esclavos, como prisioneros, pudieron regresar gracias a que tú le habías mandado así a Ciro y todos ellos que permitieron que regresaran, Señor. Padre Santo, bendito sea, Señor, porque siempre tú nos proteges, siempre nos cuidas y nos tienes en el hueco de tu mano. Así te pido también que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que me hicieron el favor de acompañarme, a todos sus familiares, líbralos de todo mal, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias, hermanos, y con el favor de Dios los espero la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda una vez más su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles infinitamente el favor que me hacen ustedes de acompañarme a través de este bendito canal, Cristo Rey Radio TV, para que continuemos una vez más recorriendo este maravilloso mundo de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí conmigo. Quisiera que me permitan leerles el Salmo 92 que dice: es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche, con liras de 10 cuerdos y cítara y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegra, Señor, con tus acciones. Yo exclamo al ver las obras de tus manos, cuán grandes son tus obras, oh Señor, y cuán profundos son tus pensamientos. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es el Señor. Él es mi roca, en él no existe falla. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Padre Santo, por esta gran bendición que tú nos has dado, Señor, de día a día, Padre, de despertar, de ver cuán grandes son tus obras en toda la tierra, Señor. Como dice la Biblia, dice, cuando veo los cielos, todo lo que es obra de tus dedos, Señor, me pregunto cuán grande es tu nombre, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias, amantísimo Dios, porque tú nos entregas día a día todas tus maravillas. Señor bendito, te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas presentes aquí, Señor, por este bendito canal, que nos hacen el favor de acompañarnos cotidianamente, Señor, y también para los que por primera vez se unen y a los que se van a unir a este hermoso grupo. Bendícelos, Señor. Dales todas las bendiciones, todos los anhelos de su corazón, Señor, llénaselos, Padre Santo, pero sobre todo dales la sanidad para ellos y sus familiares, Padre, porque sin tu sanidad no somos nada, Padre. Gracias, amantísimo Dios, porque nos diste a tu Hijo, Cristo Jesús, para que por medio de él seamos libres y seamos salvos, Señor. Gracias, amantísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que la clase pasada vimos Esdras. Vamos a continuar con el siguiente libro que es Nehemías, pero vamos a ver un corto video, una presentación que no la vimos la semana anterior, lo dejé para esta ocasión. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio.
Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las 3 partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados.
Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «¡Obedezcan los mandamientos de la Torá!». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Bien, queridos hermanos,
vimos la introducción de Nehemías. Nehemías estaba en el palacio del rey Artajerjes como encargado de las bebidas, puesto de confianza en ese tiempo en que los reyes temían ser envenenados. Es un hombre que tiene su porvenir asegurado. Sin embargo, va a dejar todo para el servicio de Dios. Permítanme agradecer a Bible Project Español que nos permite utilizar este video y de forma gratuita para que también nosotros gratuitamente lo podamos reproducir. Gracias, Bible Español, Bible Project en su versión español que nos permite utilizar este video. También quiero agradecer a Free Bible Imágenes que nos permite usar las siguientes imágenes que vamos a ver de forma gratuita bajo los derechos de autor de Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License, que nos permite usar esto gratuitamente. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, Marian Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Buthoff de Gospel Imágenes, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum of New York, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Society of Bible Literature, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permiten utilizarlo gratuitamente. Bien, continuemos con nuestro libro de Nehemías, capítulo 1. ¿Cómo se sintió llamado Nehemías? Palabras de Nehemías, hijo de Acalía. El año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Hanani, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos sobrevivientes que habían regresado del cautiverio sobre Jerusalén. Me respondieron: allá abajo, en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Al oír esto me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del cielo y le decía: ay, Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Si hemos pecado contra ti, hemos pecado tanto, yo como la casa de mi padre, nos hemos portado muy mal contigo. No hemos respetado todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos que nos diste por medio de Moisés, tu servidor. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste: si ustedes son fieles, los dispersaré en medio de las naciones. Pero si se vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Estos son, pues, tus servidores y tu pueblo, que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores,
que encuentran sobre el de en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Por ese entonces yo estaba cerca del rey, pues le preparaba sus bebidas. Libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir su país. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes del mes de Nisán, como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. El rey me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Sin embargo, hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor, le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego? El rey entonces me respondió, ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey, si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados para reconstruirla. Como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? Fijé entonces un plazo y el rey consistió en que me fuera. Dije también al rey, si el rey así lo quiere, despache conmigo cartas a los gobernadores de las provincias que están más allá del Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Deme también una carta para Asaf, el gobernador del Parque Real, para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde viviré. Como la mano benevolente de Dios estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Cuando llegué donde los gobernadores de las provincias que está más allá del Éufrates, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo. Pero cuando Zambalat, el Horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Cuando llegué a Jerusalén, esperé 3 días. Luego salí de noche con algunos hombres sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y no tenía ningún otro animal más que aquel en que iba montado. Salí pues por la noche por la puerta del valle y me dirigí a la puerta del dragón y a la puerta del basural. Observé atentamente la muralla de Jerusalén. Había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas. Seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey, pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar. Entonces regresé subiendo de noche a lo largo de la quebrada. Examinaba a cada rato la muralla y después de me di media vuelta y me volví pasando por la puerta del valle. Los consejeros no sabían a dónde había ido ni lo que había hecho, pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los responsables, ni a los consejeros, ni a ningún otro funcionario. Pero entonces les dije, fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas. Sus puertas están quemadas. Vamos, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo y le transmití las palabras del rey. De pie, exclamaron, construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. Cuando Sanballat, el Eronita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe,
supieron esto, se burlaban de nosotros, nos miraban con desprecio. ¿Acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad: el Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Por eso vamos a empezar el trabajo. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho ni herencia ni ningún recuerdo en Jerusalén. Libro de Nehemías, capítulo 3. Empiezan a reconstruir la muralla. El sumo sacerdote Eliasib se puso a trabajar junto con sus hermanos y reconstruyeron la puerta de las ovejas. Instalaron el